El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la crisis política, el conservadurismo y los derechos humanos en el Reino Unido. Una conversación con Paulina Castelán, miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa Plus. ¿Cuándo y cómo se gestó la reciente crisis política en el Reino Unido? Pues yo diría que a partir del Brexit, que bueno, sabemos que fue un problema una crisis política en sí sola, y también a la hora que eso se juntó con el COVID, el apoyo que tuvo, más bien la técnica que tuvo Reino Unido para tomar la pandemia no fue satisfactoria. Entonces, tanto los costos del Brexit como del COVID le pegaron duro a la política del país, ¿no? Y un ejemplo claro de esto fue el Partygate, donde el ex primer ministro, para empezar, estaba pues rompiendo las reglas del aislamiento, ¿no? Haciendo sus fiestas. Y esto, a pesar de que pues ya se disculpó y todo, le costó credibilidad al ex primer ministro y fue algo de lo que ya no se pudo recuperar. Y bueno, además de la crisis económica, que también, pues como ya lo mencioné, fue a raíz del COVID y del Brexit, esto hicieron que pues dimitiera de su cargo eventualmente. Entonces creo que desde ahí se pueden trazar los orígenes de de la crisis política. ¿Cómo puede describirse el sistema político del Reino Unido, su forma de elegir primeros ministros y el impacto de esto en la reciente crisis? El sistema político es diferente, por ejemplo, al de México, ¿no? Reino Unido es una monarquía parlamentaria y aquí los ciudadanos solo eligen a los miembros de la Cámara de los Comunes. Y esta Cámara es donde se encarga de elegir al primer ministro, ya después lo acepta el rey en este caso. Pero, por ejemplo, para que se dé la elección de un primer ministro se tiene que llegar como un acuerdo entre esta Cámara de los Comunes, es decir, tiene que ser pues aprobado por la mayoría, ¿no? Entonces, como mencioné, los ciudadanos eligen a estos miembros. Actualmente, de hecho, es el Partido Conservador el que lleva la mayoría. Y pues obviamente, bueno, por ejemplo, de estos 650 lugares de la Cámara de los Comunes, actualmente conservan la 357. Entonces es una mayoría aplastante, por así decirlo. Y esto obviamente va a influir en el resultado del primer ministro, ¿no? Obviamente es lo más probable que sea un conservador, como fue el caso de Liz Truss y de Rishi Sunak. Entonces, el problema aquí es que el Partido Conservador está teniendo una crisis tanto interna como externa. Entonces, a la hora de estar eligiendo a los primer ministros, hay ocasiones en las que ni ellos, entre ellos, están de acuerdo, y como ya lo vimos, como pasó con Listos, y tampoco tienen como legitimidad hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, como que esta crisis es lo que está generando, esta crisis del Partido Conservador es lo que está generando, pues, en general diría yo, la crisis política y el cambio sin fin, bueno, esperemos que tenga fin, ¿verdad? De el primer ministro de Reino Unido. ¿Qué pasa al interior del Partido Conservador que ha habilitado esta inestabilidad y cómo puede esto ser capitalizado por el Partido Laborista? Lo menciona, ya había adelantado un poquito sobre esta crisis del Partido Conservador, tanto interna, que hay muchos descontentos, como que no se ponen de acuerdo, como que les falta legitimidad incluso a los candidatos, primer ministros, hasta a ellos les falta legitimidad dentro del partido. Y bueno, esto también como que se traduce al exterior, ¿no? Y bueno, sabemos que la inestabilidad económica y las diversas crisis, como por ejemplo la invasión Rusia a Ucrania y bueno, la crisis de energéticos y también la insatisfacción con la gestión de Liz Truss han hecho que cada vez pierda más legitimidad y aceptación el Partido Conservador para los ciudadanos de Reino Unido, ¿no? Y esto justo da como más poder al partido
Laborista, que es como la parte contraria, ya que después de la partida de la renuncia de Liz Truss, la primera ministra de Escocia exigió que se hicieran elecciones generales, que es justamente para escoger a los representantes de la Cámara. Y no es la primera en hacerlo, porque también el Partido Laborista ha mencionado en diversas ocasiones que es algo urgente, ¿no? Que ya se tienen que hacer. Sin embargo, esto no se ve tan probable, ya que las elecciones generales están programadas para 2025. Y bueno, sin embargo, se hizo una opinión para saber por quién votarían los ciudadanos del Reino Unido en caso de que se realizaran las elecciones generales en ese tiempo, que fue justo después de la renuncia de Liz Truss. Y bueno, según las encuestas, los conservadores perderían 317 escaños. Esto sería una derrota histórica, ya que pasarían de 365 que ganaron en el 2019 a solo 48, que pues es literalmente perder casi todo el poder, ¿no? en la Cámara, y pues solamente tendrían alrededor del 24% del voto que los favorece. Y esto, por el contrario, le daría una ventaja enorme al Partido Laborista, ya que tendría 304 diputados y pues eso sería ya como casi la mayoría de la Cámara en general, ¿no? Entonces, esto significaría que más o menos los laboristas recibirían el 50.6% de los votos, y esto es muchísimo más que los Tories recibieron en 2019, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso es básicamente el futuro, ¿no? Si sabemos que el Partido Conservador está en una crisis, lo más probable, y bueno, también depende de las acciones que haga Rishi Sunak, pero lo más probable es que esto a la larga favorezca al Partido Laborista. ¿Qué avisora la elección de Rishi Sunak para la cambiante composición social del Reino Unido y en materia de derechos humanos? Sunak es un personaje atípico de la política del Reino Unido, ¿no? Porque es el primer ministro que no es blanco ni cristiano, ¿no? Y es el más joven en 200 años. Entonces, ya para ahí estamos como enfrentándonos a algo nuevo. Sin embargo, él es conservador y bueno, también cabe mencionar que él apoyó el Brexit en el 2016 y también se vio envuelto en el escándalo del Partygate del ex primer ministro Boris Johnson. Y bueno, pero él no es como cualquier persona típica migrante, por así decirlo, ya que pues especula que su riqueza es mayor que la del rey Carlos II. Y esto porque él viene de un contexto privilegiado, o sea, él estuvo se hizo rico gracias a varias pues, empresas financieras, y además es importante mencionar que Rosa es hija de un multimillonario de la India. Entonces, pues como entre ellos dos la riqueza que acumulan es exorbitante. No se ha confirmado, por obvias razones, cuánto poseen, pero como mencionaba, se dice que puede ascender incluso al doble de la riqueza del rey Carlos II, que pues ya estamos hablando de números increíbles, ¿no? Y bueno, justamente con esta situación socioeconómica también hay algunos, pues, estado como en 2020 sobre Rishi Sunak y su esposa, ya que en el 2020 justo su esposa fue acusada de tener un domicilio fiscal en la India en lugar de en Reino Unido, y esto pues con la finalidad de no pagar los mismos impuestos, ¿no? O sea, pagaba muchísimo menos impuestos que si era declarado en la India. Y bueno, esto ya cambió porque pues hubo mucha presión del público, pero también en ese mismo año The Independent publicó un informe en el que afirmaba que Sunak figuraba como beneficiario de paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán. Entonces, pues como que todos estos escándalos, a pesar de que ya fueron en el 2020, sí supusieron un golpe para la figura de Sunak, y sobre todo nos lleva a cuestionarnos, como lo hicieron varias personas en
que sí era demasiado rico como para empatizar con la gente de Reino Unido, ¿no? Porque si bien lo recordamos, ministro de Economía con Boris Johnson, y él hizo el plan fiscal de Reino Unido, que bueno, fue muy alabado por haber protegido el empleo, pero también dejó desprotegidos a los ciudadanos por los niveles de inflación tan altos, ¿no? Bueno, y de impuestos. Entonces, pues esto fue algo muy criticado, o sea, que cómo esta persona que literalmente usa zapatos de 500 euros diario, ¿cómo va a empezar con la que están literalmente llegando a fin de mes con el dinero contado, ¿no? Y sobre todo ahorita que debido a todas las crisis energéticas de Ucrania, económicas, entre otras, pues el costo de vida ha aumentado significativamente en Reino Unido, ¿no? Entonces, pues esto podría ser uno de los puntos clave que pueden definir las elecciones generales del 2025. Y bueno, además, hablando ya un poquito más sobre la comunidad LGBT+, por ejemplo, en julio de 2022, cuando él era candidato para primer ministro, los los conservatives LGBTQ+, le hicieron preguntas sobre la comunidad y le dijeron que, por ejemplo, cuáles eran sus prioridades para la comunidad. Y él básicamente dijo que quería acabar con las transmisiones de VIH para 2030, también eliminar los crímenes de odio y buscar como más en la sociedad, porque para poder ayudar a la gente que tuviera una mejor calidad de vida, ¿no? A la gente LGBT. Y también hablando sobre la transfobia, es un problema que ha estado como al alza en el Partido Conservador, y te pregunto que cómo se manejaría este programa, ¿no? Y básicamente él dijo que el prejuicio a la gente trans estaba mal y que el Partido Conservador era como un partido abierto para cualquier persona, ¿no? Que cualquier persona era bienvenida, básicamente. Pero estas declaraciones se caen un poquito porque, por ejemplo, Sue Braverman, que fue despedida con Liz Truss, ahora es la ministra del Interior con Rishi Sunak. Además de sus controversiales declaraciones sobre los migrantes, que pues básicamente dice que son unos invasores, ella publicó un artículo de opinión en The Telegraph y dice que es importante que se haga un plan contra la ideología trans, así entre comillas, porque pues básicamente no debería de ser, por ejemplo, enseñado en las escuelas, ¿no? Y también en Human Rights Watch se publicó un informe donde se recopila que ella también tiene intenciones de dejar la Convención Europea de Derechos Humanos y que incluso es algo que lo ha considerado Rishi, ¿no? Entonces, pues tenemos como otro problema ahí. E igual, por ejemplo, Dominic Raab, que es secretario de Justicia, también está en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Abiertamente. Entonces, pues aunque todo esto no le dan tanta credibilidad a lo que dice Rishi, ¿no? De que quiere proteger a la comunidad LGBT y sobre todo porque, por ejemplo, en su gobierno quiere limitar, por así decirlo, los temas de educación sexual y diversidad sexual en las escuelas, ya que, pues, o sea, sabemos que eso es lo primerito que hacen los conservadores, ¿no? Igual, por ejemplo, en Estados Unidos, como para limitar a los niños sobre lo que aprenden y así, pues, obviamente, estigmatizarlos más. De acuerdo con reportes de Telegraph, Rishi Sunak quiere hacer una revisión al Equality Act del 2010, que es básicamente una protección legal para personas trans, ya que les da el acceso a los mismos servicios como lo son hospitales, refugios o incluso actividades como el deporte, que a las personas cis, ¿no? Entonces, pues quiere revisarlo y hacer que el sexo se refiera al sexo biológico y no al género. Entonces, igual esto es problemático porque pues dejaría desprotegidas a las trans
y también les dejaría como, les quitaría la identidad. Identificarte como una persona trans ya no tendría validez legal y esto pues puede tener muchos problemas como ya sin trans. Y entonces, además, en agosto de este año, en una entrevista en Talk TV, Sunak le preguntaron así de que sí o no, las mujeres trans son mujeres, y él solo dijo no. Entonces, pues la verdad es que este gobierno no pinta para ser un aliado de la comunidad LGBT y bueno, y la diversidad sexual en general. Entonces, pues igual habría que estar checando eso porque me parece un tema muy, muy delicado. Creo que es complicado, o sea, para estas personas siempre es complicado y siempre lo ha sido y probablemente siempre lo va a ser por un buen rato, y sobre todo teniendo a alguien del Partido Conservador a la cabeza. Es cierto que a lo mejor las izquierdas en general en el mundo no son como tan izquierdas como quisiéramos o como esperaríamos, pero pues ya, o sea, teniendo este tipo de antecedentes del primer ministro y de su gabinete, creo que lo que podemos esperar es pues más restricciones de derechos humanos en lugar de ir avanzando, ¿no? Y es algo que pues sí es preocupante y que a la vez parece ser una tendencia sobre todo en los países occidentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud tiene una lista de espera enorme de récords históricos y obviamente estamos solamente viéndolo por números, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen una doble vulnerabilidad, ¿no? Que además de ser mujeres, por ejemplo, son lesbianas o, bueno, son parte de la comunidad o son de otra nacionalidad? Esto les hace como, pues sí, una interseccionalidad de vulnerabilidades ante lo que el sistema normalmente atiende, ¿no? Y en general me parece que si bien en el discurso, a lo mejor, no sé, por ejemplo, también Rishi Sunak había dicho que iba a ser como un manifiesto de los derechos de la mujer, y pues suena muy padre y todo, pero igual establece la categoría de mujer como algo biológico también. Entonces, pues también ahí tenemos otro problema y creo que eso es lo que va a estar pasando. O sea, a lo mejor sí va a seguir luchando como por los derechos y así, pero solo en el discurso, porque pues obviamente es lo que le importa para seguir en el poder y sobre todo en las elecciones generales del 2025, pero a la hora de ya realizar legislaciones y regulaciones y todo, creo que va a pasar como las iniciativas que ya mencioné, que siguen pues limitando los derechos, las libertades de las personas que conforman a la minoría, ¿no? ¿Cómo impacta este contexto la crisis migratoria en el Reino Unido? Es un tema bastante complicado también porque, por ejemplo, Suela también estaba pues empezando a considerar que los migrantes fueran regresados a Ruanda, ¿no? Entonces es otra de las crisis humanitarias que podemos imaginar en el corto plazo. Es que incluso esas acciones fueron criticadas no solo por los laboristas, también por su propio partido. Y es que también en este año también fue criticada por la situación inhumana en la que estaban los migrantes. Y entonces creo que de eso se va a tratar. No creo que vaya a haber un cambio que favorezca sobre todo a estas personas, y también creo que van a ser politizados. O sea, su situación va a ser politizada sobre todo porque pues estamos viendo que el Partido Conservador dice que son los invasores, que están como, ya saben, típico discurso de derecha conservador anti-inmigrantes. Entonces, yo creo que esta retórica la vamos a seguir viendo y va a ser uno de los elementos para tratar de convencer a la gente para seguir votando a los conservadores, ¿no? Como diciendo, es que no es nuestra culpa, es de ellos y nosotros vamos a acabar con eso, pero tienen que votar por nosotros. Y por otro lado, el Partido Laborista también lo va a politizar en el sentido de que
pues vean cómo los tienen, son derechos humanos que se están violentando, que es cierto, pero pues tampoco, o sea, desde la posición en la que está el Partido Laborista, no hay mucho en la que puedan, no hay muchas cosas que puedan hacer, ¿no? Esto cambiaría, reitero, con lo de las elecciones generales, aquí sí podría haber un cambio y pues habría que ver qué es lo que proponen, pero la verdad es que al horizonte yo no veo como esperanza para las personas migrantes.